Buenos días, es sábado. Para hacer, siempre tengo algún problema con las fechas, es sábado 4 de junio, sábado 4 de junio, y estamos analizando la semana política junto a Juan Andrés Lagos, periodista e integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Sin duda, uno de los elementos, o el elemento central de esta semana, tiene que ver con el discurso, ¿no es cierto?, de el presidente Gabriel Boric, en el sentido de marcar, marcar una agenda e instalar temas también, ¿no? A propósito de agendas instaladas por los medios de comunicación y que el, y que el gobierno entrante tuvo que empezar a recibir, ¿no es cierto?, temas en torno a seguridad, en torno a orden y otro tipo de problemáticas que se arrastran desde mucho tiempo y que hoy, por fin, el gobierno tiene la posibilidad de venir y abrir brecha y abrir discusión. ¿Cómo ves tú ese proceso, Juan Andrés, y cómo viste el discurso del presidente Gabriel Boric? ¿Cuáles son los elementos que tú Sí, rescatarías? yo creo que es una cuenta muy contundente. Creo que tuvo la cualidad, de mi punto de vista, de dar simultaneidad tanto a las cuestiones fundamentales de la realización del programa, que les dio temporalidad, incluso en varios aspectos adelanta esa temporalidad, lo que me parece muy necesario, que no se había dado en los primeros 100 días, por decirlo de alguna manera. Ahí hubo un retraso, una suerte de burocracia un poquito mecanicista, y creo que la cuenta en eso es tremendamente positiva y tiene un gran desafío para la propia arquitectura del gobierno. Estoy hablando de ministerios, estoy hablando de gobernaciones, estoy hablando de municipios, estoy hablando de las coaliciones que respaldamos el gobierno. Hay un gran desafío, porque la realización de todo lo que el presidente Boris, más que anunciar, proyectó en tiempo, y eso es un dato no menor, porque ya no podemos seguir hablando de que recién llevamos 2 meses. Yo creo que eso ya no corre, nunca debió haber corrido, ¿eh? Siento yo, porque al final terminó siendo una especie de justificación que no ayudó en nada. Pero sí creo que esta intensidad de temporalidad que el presidente de la República le da a la realización de cuestiones fundamentales, estoy hablando, por ejemplo, del tema de la salud universal, de la vivienda, de trenes para Chile, de las 40 horas, en fin, hay un sinnúmero de cosas muy concretas que son programáticas. Estoy hablando de temas, Omar, pero fundamentales para Chile, que son hasta hoy mismo una vergüenza, porque en Chile no se había hecho desde los 90 en adelante el esfuerzo que Boris planteó de constituir una instancia formal, institucional de Estado, de gobierno, que vaya a hacer todos los esfuerzos posibles para esclarecer dónde están. Estamos hablando de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos. Eso no lo había hecho ningún gobierno. Es cierto que otros gobiernos hicieron cosas, pero también de por medio está la vergonzante mesa de diálogo, que yo no sé por qué tanto en nuestro país se tapa todo con tierra, se tapa todo. Es una cosa, a mí me parece súper complicado. Es un rasgo que tiene la élite, la historia política y social, entre comillas, republicana de Chile, a lo cual le gusta tanto apelar a la élite, de tapar. Bueno, y la mesa de diálogo fue una cuestión indecente, una cuestión antiética. Se trató de instalar un concepto. Ahí por ahí se rumoreó que en el contexto de la mesa de diálogo, que retiro de televisores, no sé si tú te recuerdas, de Sí, que por sí. Pinochet, el dictador, había ordenado sacar los cuerpos y lanzarlos al mar, en fin. Pero todo quedó hasta que en medio de esa situación aparecen los restos de detenidos desaparecidos y se viene abajo de una manera violenta este intento de imponer una cosa tan terrible como esa. Estamos hablando de miles de personas, ¿eh? No estamos hablando de decenas, y la cantidad en este caso no importa, pero sí importa en otro sentido.
En otro sentido, sí importa. Y bueno, esto lo anuncia el presidente Boris, como también anuncia una instancia a propósito de las víctimas del estallido social. Y que yo creo que también ahí hay estas polémicas semántico-politiqueras absurdas, de que si no hay o no hay presos políticos en Chile. Entonces empieza la disputa de quién pone más gente que dice que no hay y quién pone más gente que dice que hay. Absurdo, realmente absurdo, realmente absurdo. O sea, hace pocos días atrás fueron liberados dos jóvenes que habían sido acusados de quemar un edificio, si no me equivoco, y durante 2 años se hizo una investigación por parte de la Administración de Justicia, está involucrada ahí la policía militarizada, está involucrada la Fiscalía, está involucrado el Poder Judicial, tribunales, y confirman que estos dos jóvenes no hay ninguna razón demostrable para culpabilizarlos de eso. Entonces, esa instancia en la cual va a estar, y a mí me emociona, la senadora Fabiola Campillay, entre otras personas, creo que es también una cuestión fundamental. La pongo al mismo nivel y tal vez más del punto de vista ético de todos los otros anuncios que se hicieron respecto de lo que hablábamos recién, salud, vivienda, salario, 40 horas, en fin, y otros más, porque son decenas y decenas. Mira, yo el valor que le encuentro a la cuenta es que esta dicotomía que se instaló dentro de nuestro propio sector, incluso dentro del propio gobierno, de que aquí el tema del programa y casi en oposición, en dicotomía absurda, de mi punto de vista, las urgencias que tiene en este momento en nuestro país. Y yo creo que eso la cuenta lo plantea muy bien, no se mete por el lado de la dicotomía, sino que plantea muy bien las urgencias respecto de cuestiones como el crimen organizado, como el narcotráfico, como la necesidad de avanzar ya definitivamente a un diálogo con las comunidades mapuches sobre la base de lo que significa colocar en la centralidad la devolución de tierras y sobre la base de lo que significa colocar como centralidad la participación protagónica de las Naciones Unidas. Naciones Unidas que de los 90 en adelante, lo hemos dicho otras veces y lo reitero, y yo me atrevo humildemente a decirle a nuestras auditoras o telemáticamente amigas y amigos que nos escuchan, que de verdad vean, traten de ver los informes de Naciones Unidas, que son dos distintos, en distintos años, de los 90 en adelante. Los dos informes con relatorías distintas cuestionan y condenan al Estado chileno por criminalizar y judicializar una causa de un pueblo originario del punto de vista de lo que es el derecho internacional y el derecho a los pueblos. Esta es la deuda del Estado chileno, no es otra. Aquí no hay nadie que pueda excluirse de esto partiendo de esta realidad y excluirse del punto de vista de participar protagónicamente en este proceso que de alguna u otra manera Boris delineó, describió y que me parece que es una cuestión muy importante. Esta simultaneidad respecto de una cuenta con esa contundencia, a mí me parece que es muy importante y yo de alguna manera he criticado la mezquindad de la derecha, la mezquindad de algunos sectores, porque en vez de ver que se le está convocando a grandes acuerdos nacionales para enfrentar estas situaciones, empiezan a buscarle la letra chica. Mira qué ridículo, de verdad ridículo. ¿Cuántas veces dijo que había terrorismo? No. Mi respuesta, no la del presidente ni la del gobierno, mi respuesta con toda humildad, ¿sabes cuál es? Sí, habló de terrorismo. Habló de terrorismo. ¿Y sabes cuándo habló de terrorismo? Habló de terrorismo cuando hace mención a la comisión que va a hacer todos los esfuerzos para encontrar el dónde están, el destino final de detenidas y detenidos desaparecidos, y cuando habla de las víctimas del estallido social. Sí, habló de terrorismo, porque ahí hay terrorismo. Por favor, un país que vivió terrorismo de Estado, y gente como el señor Rojo y otros más que no habló de terrorismo. O sea, es una vergüenza. Mira, ellos que hablan de la casa de todos. Yo vuelvo a repetir, es que la casa de todos es la casa donde la dictadura no fue dictadura.
El terrorismo no fue terrorismo, la mesa de diálogo fue un gran esfuerzo. Eso es la casa de todos. Y ocurre que en ninguna parte del mundo, lo vuelvo a repetir, se establece como prerequisito, como condición sine qua non, eventualmente para excluir a alguien o excluir la posibilidad del diálogo respecto de las formas de lucha o de resistencia. Casos concretos en África, varios, no uno. En el Oriente Medio, varios, no uno. En Asia Pacífico, varios, no uno. En Irán, en Libia, en Irlanda, cuando se inicia el proceso, al IRA no se le cuestiona, no se le dice, mire, ustedes no vamos a hablar con ustedes porque son terroristas, y si quieren ver la historia real y concreta del IRA, van a ver que los atentados que el IRA hacía eran muy, muy duros, muy duros. Pero cuando se abre la posibilidad de un diálogo sobre la base de un país separado, fraccionado, colonizado, como bien dices tú, Omar, muchas veces, y tienes toda la razón, neocolonizado, no se le puso la pistola al pecho ni se les dijo, ustedes terroristas no están aquí para dialogar. Nada, ni siquiera se les pidió que abandonaran las armas. Se habló de tregua, que es muy distinto. De tregua. ETA en España. La historia de ETA es la historia de un movimiento armado que hizo atentados durísimos de resistencia sobre la base de lo que algunos hablan separatismo, que es la visión colonial dentro del Estado español, pero la otra, que es la visión del Estado soberano, autónomo, que reivindica ETA y el pueblo etarra. Entonces, cuidado, bueno, pero es que aquí la élite de derecha y de otros sectores, mira, son increíbles. Bueno, pero tampoco en España, cuando se inicia el diálogo con la ETA, lo mismo pasa en Colombia, con la FARC y con otros grupos armados. De hecho, en Colombia todavía hay un diálogo con un grupo armado que está actuando armadamente, ¿no? Entonces, por favor, mira, ninguno de estas situaciones que menciono, ni en África, ni en Europa, ni en Asia, ni en Oriente Medio, tienen la dimensión cercana a lo poco que hay en Chile de resistencia armada por parte de algunos grupos de comunidades mapuches, que son muy pequeños y muy reducidos. La resistencia del pueblo mapuche y sus formas de lucha han sido, yo diría, en proporción del terrorismo de Estado y el intento de exterminio reiterado, incluido desde los 90 en adelante, a proporción de esa acción represiva del Estado. Es decir, yo creo que aquí, de verdad, que quienes tienen que avergonzarse y quien debería avergonzarse es el Estado. Yo ahí lamento de que la equidistancia no vea la realidad. Bajo el gobierno de un presidente, de Lago Escobar, hubieron 6 mapuches asesinados. 6. El señor Piñera, junto con el señor Espina y con el señor Alamán, viajaron a Colombia antes de asumir el primer gobierno, y allá se instruyeron con Uribe, con los paramilitares que se volvieron para acá con algo que le llamaron doctrina de seguridad democrática. Venían acá entusiasmadísimos, en fin, y le metieron acelerador a la ya militarizada Policía de Carabineros de Chile. Ya militarizada, le pusieron más. Si uno ve los resultados de eso desde el momento en que lo hicieron hasta hoy, 0 resultados, pura represión, 0 resultados para la paz, 0 resultados para la armonía, 0 resultados para, qué decir, las comunidades mapuche. Por lo tanto, se tienen que hacer cargo de su fracaso en todo, en el terreno ético en primer lugar, humano, en el terreno político, en el terreno del derecho internacional, en todos los planos. Si hemos llegado a esta situación y para pedirle el apoyo de Naciones Unidas es porque simplemente este Estado fallido no fue capaz. Y este Estado fallido de los 90 en adelante fue gobernado mayoritariamente por la derecha y por la concertación. Entonces, ¿a quién van a responsabilizar? Por favor, ¿a quién? Y aquí lo que ha hecho nuestro gobierno es tomar medidas que yo creo que en concreto, hablábamos el otro día, mira, hasta un jefe militar o marino, un jefe militar, se percató de que en la 8ª región el tema del tráfico de la madera es una cuestión, todos saben que hay tráfico a grandes proporciones, los camiones inmensos pasan por las carreteras grandes, no pasan por las chiquititas, no se fondean.
van llenos de troncos, llegan al Puerto Coronel y se suben arriba de los barcos. De eso estamos hablando, es un Estado fallido. Eso es de años, no es de ahora, es de muchos años atrás. Y ahí le van a echar la culpa a las comunidades mapuches. No, pues no, porque no están involucradas. ¿Podrá haber algún mapuche allí? Puede ser, yo no lo descarto, pero las comunidades como tal no están. Ahí hay otros intereses económicos y políticos que ojalá nos atrevamos a develar. Bueno, y el marino se da cuenta y dice, yo pido que actúe el Servicio de Impuesto Interno. Y la respuesta del Servicio de Impuesto Interno es que no, ellos han hecho no sé qué, han hecho su pega, porque aquí todos han hecho su pega, es impresionante. La Administración de Justicia ha hecho su pega, los servicios públicos han hecho su pega. Entonces, ¿por qué está pasando lo que está pasando? Por favor. Juan Andrés, en eso que tú, en este panorama que tú nos estás planteando de esta cuenta, ¿no? Que más que cuenta, en definitiva, es una propuesta hacia el país, en este caso, y como dices tú, de ir concretando una serie de visiones. Yo tengo la impresión de que, como tú afirmas, aquí hay un proyecto de una élite económica, política, militar, que se comenzó a plasmar desde los 90 en adelante, ¿no es cierto?, que es esta consagración del modelo neoliberal, de estas relaciones, ¿no es cierto?, a través del mercado, y en donde estas relaciones a través del mercado implicaban, ¿no es cierto?, de que había un sector de la ciudadanía que no podía participar tanto de eso, y ese sector de la ciudadanía era una palabra oculta, que se le llamaba, ¿no es cierto?, de hecho gente, y que es el pueblo chileno. Este pueblo, ¿no es cierto?, carente de atributos, este pueblo, ¿no es cierto?, limitado en todas sus posibilidades, en donde a lo más se le convocaba una vez cada 4, cada 5 años, ¿no es cierto?, a un tipo de elecciones en donde había una oferta programática. En esta oferta programática, ¿no es cierto?, A, B, C, D, y supuestamente al alero de esa oferta, de ese supermercado, donde también, por cierto, los planes o los programas de gobierno eran eso, una lista. Entonces, este ciudadano, este pueblo disminuido en sus posibilidades, en sus capacidades, venía y decía, bueno, me voy por aquí o me voy por allá. Y luego a esperar a ver si el producto que se adquirió, en definitiva, sirve o no sirve. Si salió bueno o en mal estado. Y entonces, ¿a dónde voy y reclamo? No hay dónde reclamar, no hay, no hay un espacio donde uno podía escribir y decir, oiga, esto que usted dijo no se está cumpliendo o no se hizo. Nada. Ese concepto, ¿no es cierto?, esa construcción de una democracia restringida, procedimental, una democracia, ¿no es cierto?, donde los atributos del pueblo existen en una dimensión muy pequeña y en donde la élite tiene todas las posibilidades de desarrollo, tiene todas las posibilidades de administración, tiene todas las posibilidades de ejercer un proyecto colonizador. En definitiva, hoy día, al alero de este discurso y de esta elección, donde Gabriel Boric se instala como presidente, se produce un quiebre desde esa lógica. No estoy diciendo que sea completa y total, porque tampoco es así, porque también esta élite está instalada incluso en sectores que quieren hacer transformaciones. Estoy hablando de la élite colonizada. Entonces, desde esa dimensión, a mí me parece que se abre entonces un debate político ya más en serio, por decirlo de algún modo. El debate político es más abierto, es más concreto, ya se corre el velo. Y ahí entonces estamos instalando lo que tú planteas, ¿no es cierto? De decir, mire, hagámonos cargo de que en todo este tiempo los que estuvieron a cargo del Estado no funcionaron ni en el ámbito, ¿no es cierto?, de la corrupción, no funcionaron en el ámbito del control social, no funcionaron en el ámbito de los derechos sociales, no funcionaron en el ámbito, en definitiva, de dar tranquilidad, de dar paz social y, por otro lado, de dar las instancias que este pueblo necesita, bueno, para poder vivir bien, o medianamente bien, digno dentro de su patria, dentro de su país. Entonces,
en esa dimensión, ¿cómo tú ves, por ejemplo, esto que el presidente Gabriel Boric quiere presentar como imagen de Chile hacia el mundo? ¿Cómo tú ves eso en esta primera cumbre, ¿no es cierto?, que se llama la Cumbre de las Américas, que hemos comentado que está en una tremenda crisis, que hay una situación, ¿no es cierto?, de crítica profunda al gobierno norteamericano por la exclusión de 3 países, ¿cierto?, de Cuba, Venezuela, Nicaragua, y que ante eso había una reacción fuerte en diversos lugares, incluso críticas también la propia ministra Urrejola también ha elaborado críticas en eso, son críticas de un tono un poco más bajo, pero también ha entendido, ¿no es cierto?, y ha hecho ver que el tema de la exclusión no es conveniente y que incluso el tema de temas que para ellos son muy importantes, como el tema migratorio y todo eso, en la medida en que Venezuela no esté y otros países no estén, es muy difícil conversarlo en serio. Eh, ¿Cómo ves tú esa instalación y esa imagen de lo que pretende el gobierno chileno instalar a nivel internacional? ¿Cómo ves tú eso? Sí, yo creo que hay una suerte como de intento de posición intermedia. Eh, creo que es un poco eso. La crítica de la canciller también es una crítica desde una posición intermedia. Ujú. El punto de referencia es que en el planeta hoy día las cosas están de una manera muy dinámica. Sí. Demasiado dinámica por un lado y por otro lado están cambiando las correlaciones. Mira, la última noticia, la última, ahora que estamos aquí, se Ujú. produce hace poquito, después de que Biden dice de que los precios de los alimentos y los precios energéticos, estamos hablando de petróleo y gas, Sí. es imposible que bajen, y lo da por hecho, Ujú. y produjo un terremoto que obviamente en el sistema hegemónico mediático local Ujú. criollo no se refleja, porque aquí parece que, no sé, las noticias importantes como esta, pues tú comprenderás que el efecto que va a tener en el mundo lo que dice Biden es impresionante. Claro. O sea, esta semana, creo que lo dijimos la otra vez, de acuerdo a la proyección de la FAO, el nivel de hambruna en América Latina, de acuerdo a su proyección, crece más de lo que se había estipulado, producto de estas mismas causas. Mm. Entonces, estamos hablando de situaciones que son muy dinámicas. Bueno, pero ¿cuál es lo último? Lo último es que Putin anuncia, y yo le digo a las personas que nos escuchan, que nos ven, que comparten, que hagan el esfuerzo de ver, o a lo mejor ya lo hacen, medios alternativos a los gringos y a los europeos, porque ahí hay mucha mentira, hay mucha construcción de guerra psicológica, mucha, demasiada. Que hagan, miren hacia RT, miren hacia Prensa Latina, miren hacia Telesur, hacia Sputnik, en fin, y otros, estoy mencionando algunos, pero muchos más. Bueno, la noticia es que Putin dice que él asegura eh, la producción de trigo desde Ucrania, y eso implica que el valor del trigo y por otro lado esa escasez que se estaba planteando puede que se reduzca. Tremenda noticia. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque ocurre que la cumbre, la mal llamada Cumbre de las Américas, no es Cumbre de las Américas, está ya excluido 3 países, los países del CARICOM no van, son 14 si no me equivoco. Argentina va con muchas dudas, con muchas críticas. Brasil va con muchas críticas. Ujú. El presidente de México dice que no va. No, eso no es una cumbre de las Américas. Y los temas que se traten van a ser temas abordados desde la lógica hegemónica de los Estados Unidos. Migración, el tema energético, la guerra, en fin, todo. Todo va a ser desde esa dirección. Mm. En paralelo, y casi simultáneamente a esa reunión, se va a reunir la CELAC, Omar. La CELAC, Claro, sí, pues. la que formaron gobiernos que estaban encabezados por Fidel, por Lula, por Chávez, Ujú. por Kirchner, por Rafael Correa, por Michelle Bachelet, por Evo Morales, en fin, una corriente democrática, progresista que cruzó nuestro continente y que todavía sigue cruzando, pero que en un momento tuvo tal fuerza y tal ímpetu que tuvo la capacidad política de constituir inéditamente en la historia de nuestro continente la CELAC, que es el espacio de mayor multilateralismo que existe en nuestro continente.
continente desde su origen hasta hoy. La CELAC se va a reunir en paralelo a la cumbre. Y en esa reunión de CELAC también se van a tratar los temas de crisis alimentaria, energético, migración, pero desde la óptica de los países de la región, no desde la óptica de Estados Unidos. Si ese es el problema, ese es el problema de fondo. Y yo tengo mucho más esperanza en lo que pueda salir de la CELAC que lo que pueda salir de la cumbre para efecto de los intereses de nuestros pueblos. Porque si hay algo que está demostrado, mira, el otro día también lo decíamos, yo lo reitero, aquí vino la jefa del Comando Sur, el aparato militarista tipo OTAN que tienen instalado aquí en nuestro continente. Han venido otros delegadas y delegados norteamericanos, a poco menos que exigir que Chile se distancie de China. Y nosotros vamos a caer en eso. Cuando los intereses nacionales... Mira, yo te quiero decir, esto no es tan nuevo como algunos creen. Esto no es cuestión del Partido Comunista de Chile, incluso más. Yo me atrevería a decir que el Partido Comunista de Chile en eso está un poco atrasado, un poco. Uh-huh. ¿Sabes tú que bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva y el gobierno de Arturo Illia, en Argentina, se generó un plan de trabajo bilateral entre ambos países para empezar a hacer todo lo posible desde el punto de vista del intercambio y las aproximaciones con China? En ese tiempo, estamos hablando de los 60 del siglo pasado. ¿Por qué? Porque tenían visión de Estado, tanto el presidente de Argentina como el presidente de Chile, que era un demócrata cristiano. Tenían visión de Estado, miraban hacia el Asia-Pacífico, miraban esa naciente revolución como lo que es hoy. Proyectaron. Y ni más ni menos que el presidente Frei Montalva puso como su representante en ese diálogo, que lamentablemente después fue más fallido, al canciller de ese momento, que era Gabriel Valdés. Uh-huh. Gabriel Valdés, que fue después senador, en fin, que estuvo preso bajo la dictadura. ¿Tú te recuerdas cuando él era presidente de la Democracia Cristiana? Sí. Y lo metieron preso, en fin. Pero digo esto porque los contextos que se están produciendo en el presente referencial demandan de los gobiernos nacionales, y nosotros no somos una excepción, definiciones más intensivas respecto de la direccionalidad del esfuerzo. Y ahí el punto intermedio creo que nos deja corto. Desde el punto de vista de los intereses nacionales de nuestro país, yo estoy pensando mira, anoche tuve una larga reunión con expertas y expertos que trabajan, no fue una reunión oficial, uh-huh. Por favor, lo despejo al tiro, fue una reunión con expertas y expertos que trabajan tanto en el Ministerio de Agricultura como en el Ministerio de Medio Ambiente. Uh-huh. Y era para analizar, para conversar sobre los temas que vamos a tener que enfrentar en las próximas semanas a propósito de la guerra, la pandemia, la crisis del capitalismo salvaje, sobre el tema de los precios, la soberanía agroalimentaria, por supuesto. Se nos vinieron encima el tema del agua, cosas que ya eran urgentes, hoy día ya no sé si son urgentes, si son cosas que hay que enfrentar. No creo, francamente, que la cumbre norteamericana, porque eso es, vaya a ayudar en esto. Lo que va a hacer es que lo que ha hecho históricamente, por lo que uno se informa de lo que va a ser la temática de esa cumbre, es tratar de trasladar residualmente desde el centro a la periferia los efectos de la crisis. Porque Estados Unidos siempre ha hecho eso cuando ha tenido crisis, traslada particularmente al patio trasero. Y ahora ellos tienen un problema de inflación alto, tienen un problema de abastecimiento, no tienen abastecimiento de leche para universalmente cubrir las demandas de leche en Estados Unidos, están en ese tipo de situaciones. Entonces creo que este punto intermedio me da la impresión de que habría que observarlo con cierta criticidad para poder maniobrar más rápido desde el punto de vista de lo que puede hacer Chile para sus intereses nacionales, en primer lugar, para sus pueblos, y en ese contexto la política exterior que puede ayudar a generar multilateralmente procesos en donde nos podemos ayudar mucho más. Mira, cierro con esto. El presidente Boric ratifica y le da más sentido de urgencia a la formación de la Empresa Nacional del Litio.
en Argentina están en lo mismo. En Bolivia ya empezaron. Bolivia ya tiene acuerdos con transnacionales de origen francés y alemán, sí. sobre esa base, sin perder soberanía Tienen una sobre sus experiencia en recursos. relación de eso. Sí. Sí, 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 van mucho más adelante que nosotros. Y sobre la base de esa experiencia, ellos están logrando financiar mucho más del 50% de las políticas públicas destinadas a superar la pobreza, la marginalidad y muchas otras cosas en Bolivia. Entonces, cuando en la constituyente, en una votación estratégica, sectores que se dicen progresistas rechazaron la nacionalización del litio y del cobre, bueno, lo que ocurre con eso, el efecto concreto, es que una forma concreta de financiar políticas públicas se nos debilita. Y se le deja, no al gran privado, se le deja a las transnacionales. O sea, aquí en Chile ni siquiera hay royalties decentes, dignos, no hay. A Lavandero, otro demócrata cristiano, cuando levantó esa consigna, lo hicieron pedazo. Lo hicieron pedazo. Y la causa de Lavandero era el royalty. Y sobre esa base avanzar hacia la nacionalización. Juan Andrés, fíjate que en eso que tú estás planteando también hay que, tratando de redondear y hacerlo como más entendible a quienes están escuchando y ojalá comenten este programa y todo este tipo de cosas y nos puedan aportar también. ¿Cómo aquí se construye en definitiva esta élite que es colonizada? ¿Y dónde digo yo que se aplica esta dimensión colonizada? Por ejemplo, que cuando esta élite se hace cargo del Estado, cuando negocia, negocia para sí misma, no negocia para los chilenos y para las chilenas. Entonces los negocios son negocios particulares. El negocio de Sokimich es un negocio particular. Los negocios, ¿no es cierto?, del agua son negocios particulares. Los negocios de esto y de lo otro son negocios particulares. Entonces yo voy y aprovecho la dimensión del Estado para instalarme, ¿no es cierto?, en donde voy a negociar con Estados de otros países, pero voy a negociar mi parcela, que es lo que hizo, por ejemplo, Piñera con el 5G, que es lo que hicieron otro tipo de empresarios, ¿no es cierto?, en la relación con China y con otros países, a través de ciertos acuerdos. ¿Qué estoy diciendo con eso? Estoy diciendo de que cuando tú vienes y negocias desde un punto de vista puramente exportador, desde un punto de vista donde solamente tú estás negociando un producto X, que puede ser el litio, cobre u otros alimentos, y resulta que ante eso no negocias para que el país pueda ir creciendo y no solamente lucrar en tu bolsillo personal porque tú tienes el producto, entonces el país pierde. El país pierde ¿por qué? Porque hay otros países dentro del propio continente que ya han negociado, pero ¿qué han negociado? Es cierto, están sacando litio extranjeros y empresas transnacionales, pero resulta que esas empresas transnacionales también están aportando conocimiento, también están aportando tecnología. Eso nosotros no lo tenemos. Entonces nosotros no tenemos la posibilidad de que este pueblo chileno se desarrolle intelectualmente, socialmente, desde el punto de vista económico. Lo que tenemos es una élite que en definitiva crece en su bolsillo interno, negocia en su bolsillo interno, dejando, ¿no es cierto?, un margen de muerte y un margen de precariedad a toda la sociedad chilena. ¿Qué pasa con eso a nivel nacional y a nivel internacional? Que esta propia élite, estas propias élites que también son transnacionales, vienen y dimensionan un estilo de vida, y en ese estilo de vida, ¿no es cierto?, ellos proponen que también hay gente que sobra, que también a lo mejor hay muchos habitantes. Entonces el tema no es repartir, el tema no es administrar desde una lógica social, sino que el tema más bien es cómo hacemos para disminuir el nivel de población, porque aquí hay gente que no nos interesa, porque aquí hay naturaleza que tampoco nos interesa, porque todo es objeto,
porque el trabajador pasa a ser un objeto, porque el árbol, el agua pasa a ser un objeto, y por tanto yo soy colonizador de ese objeto. Y yo hago lo que quiera con ese objeto, no lo reconozco en una situación de igualdad de derechos. Eso es lo de fondo. Esa es la situación de fondo. Y eso es lo que en definitiva pretende, ¿no es cierto?, esta nuevo acuerdo constitucional, esta nueva plataforma constitucional que se da en la convención. El salto cualitativo es ese. El salto cualitativo es que hay un ciudadano común y corriente que tiene mayor cantidad de derechos y hay una élite, ¿no es cierto?, que va a seguir con sus derechos, pero que va a tener que negociar de otra forma. Y esa es la situación política en la que estamos. Ese es el tema de fondo, y eso mismo a nivel internacional. Por eso Estados Unidos viene y convoca esta cumbre, ¿cierto? Porque les toca, pero lo está haciendo con su agenda. Nuevamente, con su agenda colonizadora, con su agenda sometida a sus intereses. Ahí no están los intereses del continente. Ahí no están los intereses de los países pequeños y los países pobres. Juan Andrés, y desde ese punto de vista, ¿cómo ves tú, por ejemplo, la reacción de los diversos sectores políticos ante esta cuenta? Mira, yo creo que, creo que estamos ya en los Uh-huh. tiempos, Sí, en sí, nuestros tiempos, para ir pero para ser cerrando. muy directo, sí, para ir cerrando, yo creo que esta cuenta, no sé si era esperada como, con la forma y el fondo que fue, los contenidos y la forma, no sé. Uh-huh. No sé si era esperada así. Yo, como te digo, a la previa de eso, había incluso en nuestro sector, toda Uh-huh. una cosa dicotómica. Entonces, había medio como una cosa extraña de mi punto de vista. Uh-huh. Por otro lado, desde la oposición, yo creo que no sé si esperaban algo contundente desde el punto de vista de la concreción en el tiempo de medidas y de propuestas que se anunciaron. Entonces se fueron por el lado de lo más pequeño, o sea, pero que no tienen ningún impacto. O sea, por ejemplo, creo que alguien por ahí dijo, vamos a citar al presidente o al gobierno para que expliquen de dónde van a sacar el financiamiento de lo que dicen que van a hacer. Cosas de ese tipo. Claro. Después esto otro, no habló o dijo 2, 3 veces la palabra, o no dijo la palabra terrorismo, qué sé yo, o hizo mención a la delincuencia 2 o 3 veces. Oye, si lo que pasa es que insisto en este punto, creo que eh, yo quiero remarcar esto, creo que la fuerza de la cuenta es Uh-huh. que tiene esta simultaneidad. Si tú miras, por ejemplo, los medios hegemónicos, los televisivos, que no se pueden desentender totalmente porque se les va el rating, en lo que Uh-huh. llaman la teleaudiencia. ¿De qué están hablando en esta hora? Están hablando de 40 horas, están hablando del sistema de salud universal, trenes para Chile, Claro. que es muy romántico, fantástico, hermoso, pero es de una necesidad para este país, de una necesidad. Y yo ahí hablaría de la simetría o asimetría, porque muchos hablan, por ejemplo, el tren de San Antonio a Santiago. Oye, si hay mucha gente, centenares y centenares de miles, que si hay tren directo Santiago, San Antonio, Santiago, van a incrementar su intercambio por razones educativas, políticas, de vivienda, de empleo. San Claro. Antonio es el puerto más importante de Chile en este momento, desde el punto de vista de lo que allí se genera en cuanto a actividad portuaria propiamente comercial, no militar. ¿No? Ya sobrepasó a Valparaíso Mm. en ese rango. Entonces, un tren que te genera una lógica de que tú puedes viajar y volver en el día, puedes vivir en Santiago y puedes trabajar en San Antonio, Claro. O puedes vivir en San Antonio y o trabajar puedes en vivir en San Santiago. Antonio. Claro, Por lo mismo supuesto. pasa con el tren rápido de Valparaíso a Santiago, y lo mismo Claro. podría pasar con el tren rápido de Santiago a Atacama, que pasaría por La Serena.
Es decir, y Santiago hacia el sur, que también está Claro, interrumpido. Te cambia radicalmente todo. Entonces, claro, hoy día los grandes medios están hablando de los trenes para Chile. Están hablando de los trenes para Chile y ahí van poniendo sus cuñas, pero están hablando. O sea, yo digo, trenes para Chile, sistema de salud universal, el tema de las 40 horas, el tema de las viviendas, que no siendo objetivamente una solución acorde a las necesidades que existen, nadie puede negar que es un paso adelante. ¿Me entiendes? Porque efectivamente lo dijo el propio ministro Monte. Esta cuestión no es tan fácil y no se va a poder resolver en poco tiempo porque es demasiado grande la crisis. O sea, él no negó el diagnóstico. Lo que me parece bueno, realista, a los pueblos hay que hablarles con la verdad. Por primera vez se está reconociendo que la crisis habitacional en Chile es inconmensurable. Eso ni siquiera gente de izquierda lo reconoce, Omar. Y lo está diciendo el ministro de la Vivienda. Ahora, uno puede decir, bueno, pero si en función de eso tenemos que buscar entonces medidas mucho más profundas y mucho más grandes, bueno, busquémoslas, pues, de acuerdo. Y yo le doy tremendo papel en eso, creo que lo van a tener como lo han tenido, que les ha costado mucho abrirse camino, principalmente las mujeres dueñas de casa, las mujeres que encabezan y que son mayoritariamente los movimientos por la vivienda digna en Chile. Mujeres, la mayoría, y que andan con su chiquitita y su chiquitito ahí, y van para allá, y van para acá, y han trabajado en los territorios, y han protestado, y han ido a los ministerios, en fin, y que hoy día tienen una interlocución cada vez mayor con este Ministerio de la Vivienda. Y esto pasa en Arica, en Iquique, no hay ni una ciudad donde no hayan crisis habitacionales tremendas, profundas. muy fuerte, muy profundo. Entonces, cuando tú, por eso te digo, yo creo que de alguna manera esta cuenta tiene una bajada de terreno fuerte, fuerte, fuerte. Hay cosas que uno puede incluso discrepar. Yo, por ejemplo, tengo una opinión distinta de lo que dijo el presidente respecto de la guerra Rusia-Ucrania. Yo tengo, más bien comparto la opinión que da el Papa. Estoy hablando del Sí, Papa católico, ¿eh? No estoy hablando de sí, otra cosa. Cuando él, lo hemos dicho aquí, el Papa, no el Partido Comunista de Chile, el Papa, claro. no el Partido Comunista de Rusia, el Papa, dice, bueno, lo que ocurre es que aquí lo que pasó fue que la OTAN le fue a ladrar a la frontera de Rusia. Esa es la frase, literal. Claro. Entrevista en Corriere della Sera, un medio italiano. Y es cierto, si cada vez que mira, cada hora, cada día que pasa, queda más en evidencia. ¿Sabes por qué? Porque está haciendo lo mismo Estados Unidos con China ahora. Le está yendo a ladrar a Taiwán. Exactamente, está tratando de abrir Está un haciendo espacio de lo mismo. conflicto que yo creo que, mira, yo creo, Juan Andrés, que la próxima semana podríamos abordar un poco más en profundidad esos temas, porque efectivamente hay una situación internacional en la que hay que tener un poco más de profundidad. O sea, uno no puede hablar de conflicto en Ucrania, insisto, conflicto, guerra, llámelo como quiera, sin omitiendo el papel de la OTAN y omitiendo el papel de Estados Unidos. No, Es imposible. imposible, es imposible. O sea, Es irreal. Es es irreal. irreal, es irreal, es en el fondo compartir el desarrollo de una historia que está contada desde el cazador. Como decían los pueblos, ¿no es cierto? Los Sí, pueblos africanos. La historia sí, está contada por el cazador. estoy de acuerdo. Muy bien. Entonces, entonces eso. Bueno, Bueno, vamos despidiendo, invitando a que vayan al Café Crónica Digital, Huérfanos con Maturana, en Plaza Brasil, y terminamos como siempre sí, con pues. un poema. Muy bien. Esta vez lo voy a dedicar a un amigo talquino, un muy buen poeta y cuentista, eh, Juan Muñoz Bellón, que falleció esta semana, lamentablemente, de una manera muy inesperada. Eh,
con Juan vivíamos más o menos a 25 metros, él, su casa y la mía en Talca, la de mis padres. Así que era una persona que conocía mucho, de muchos años. Mi barrio Edén se llama el texto, mi barrio Edén. Las redes imaginarias se tejen contemplando las estrellas. Las paredes descascaradas son el flagelo de un dios risueño, son la consagración del paraíso de la infancia, donde la tarde a trote lento nos espera, y el amor era una invitación, solo eso, y la tierra entumecida de mayo es parte del destierro, y el olor del vino extravió su hálito, ahora que todo lo cubre el cemento en calle Balmaceda, temo que tu huella y mi huella no sean más que la corrupción de la memoria, y el barrio una labor curiosa de especialistas. Así es. Gracias, Omar, por la reflexión poética. Muchas gracias. Chao, que estén muy bien. Chao, nos vemos. Chao, chao. Que estén muy bien. Un abrazo. Chao, chao.